Buenos días, iglesia. Vamos a continuar con la serie de la segunda venida de Cristo. Es el capítulo 4, ya 4. Y quiero mirar ahora acerca de la segunda venida de Cristo referente a las señales de su venida, que es algo muy extenso, pero solamente va a ser no se va a terminar este punto, sino hasta yo creo al siguiente capítulo, ya que estemos grabando. Entonces, las señales de su venida. Entonces, en respuesta a la pregunta, todo surgió de la respuesta del Señor Jesús a las preguntas que acerca de estas señales. Esto se encuentra en Mateo, capítulo 24, verso 3, donde dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, esto es muy importante, diciendo: dinos, ¿cuándo será estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, es muy importante lo que está sucediendo aquí, porque en primer lugar, el capítulo 24 de Mateo no fue un tema general, no fue un tema a todo el público, toda la multitud que seguía al Señor Jesús, sino que en primer lugar fue acerca de el conocer de sus propios discípulos, de su círculo cercano, ¿no? Y luego dice que todavía señala que se le acercaron aparte, o sea, se apartaron, se pusieron en una manera privada. Entonces, ¿por qué? Porque yo creo que toda la gente puede tener su propio argumento, ¿no? De las cosas, su propia manera de pensar de las cosas. Entonces, no todos van a entender las señales, no todos atienden a lo que está sucediendo hoy en día, no todos. Entonces, solamente aquellos que son discípulos de Cristo son los que van a poder discernir los tiempos y las señales, ¿ok? Porque a ellos son los que más le interesan las señales referente a la venida y el fin de los tiempos. A los discípulos, la gente en general vive pues como ellos quieren, ¿no? Ahora sí, ¿no? Como ellos piensan que es lo mejor, pero ellos no se preocupan, los que no son discípulos, acerca de las señales de su venida y del fin del tiempo. Entonces, por eso es una de las razones que es importante ver que este capítulo se le dio a este grupo de personas, ¿ok? Y que ellos lo tomaron aparte para hacer estas preguntas. Ahora dice: dinos, dice, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y qué va a pasar? ¿Ok? Como señal de tu regreso del fin del mundo. Entonces, la palabra señal, a lo cual se marca aquí, esta palabra nos habla pues, de una marca, pero también una señal es una indicación o, o algo que una prenda, ¿no? Que indica algo. Entonces, como cuando vamos en la carretera y miramos señales de entradas de caminos o salidas del camino, o las curvas que hay, los lugares peligrosos, hay señales durante el camino. Así son estos tipos de señales, ¿no? Son indicaciones en nuestro caminar. Entonces, es lo que se marca como señal. Entonces, la palabra que de ellos le hablaron también, que acerca de las indicaciones como señal, fue referente a su venida, que la palabra venida, que se traduce de la palabra griega parusía, que se usa normalmente para hablar de la visita oficial del rey. Se refería aquí a la venida gloriosa de Jesucristo, la cual supondrá la plenitud del reino de los cielos y el fin de los tiempos, el fin de este siglo, o el fin de, digamos, la cultura, el fin de la temporada, que de lo que se está viviendo, pasando aquí en la tierra. Que entonces habla entonces las señales de su venida, de su parusía, que de la visita oficial de un rey. ¿Okay? En sus enseñanzas, entonces, reservadas aquí a los discípulos en el Monte de los Olivos, que fue solamente para ellos, ¿okay? Para todos los que tendríamos el tiempo o la manera o el privilegio o la bendición de llegar a ser discípulos, ¿no? Que todo comienza
al recibir a Jesucristo en el corazón. De ahí comenzamos nosotros, nacemos como hijos de Dios y de ahí nos vamos formando hasta ser discípulos. Bueno, entonces en sus enseñanzas reservadas a ellos en el Monte de los Olivos, Jesús respondió en torno a tres preguntas básicas que ellos les estaban haciendo y dio su respuesta. Número uno, él estaba respondiendo acerca de la destrucción del templo, que se encuentra también en este capítulo. Nos habló de la segunda venida, las señales, que es lo que vamos a estar mirando, y nos habló acerca del fin, ¿no? De cómo terminarían las cosas. Entonces, estos tópicos están interrelacionados en este capítulo. Y entonces a veces es difícil determinar de a qué acontecimiento se habla. Entonces, cuando no se entiende o cuando no se estudia, verso tras verso y el trasfondo de esos versos, ¿no? Entonces muchas veces se confunde y entrelazamos cosas que a veces que ni están pasando o cosas que ya pasaron, no lo que estamos viviendo. Entonces por eso es importante darnos el tiempo para estudiar este capítulo y sobre todo lo que habla de su segunda venida, y las señales que nos hablan. Entonces algunos eventos ocurrieron en los primeros 100 años, ¿no? La destrucción del templo, la llegada de Roma y todas esas cosas. Entonces, en los primeros tiempos, primeros 100 años, ocurrieron algunos eventos, algunos iban a aparecer progresivamente durante el tiempo de la iglesia, en el transcurso que iba la iglesia fluyendo, creciendo, alcanzando otros lugares. Ahí se iban a ir progresivamente mostrando las señales. Y otras cosas, otras señales van a ocurrir justo antes, y durante su venida, que yo creo que quizás esa sea la parte donde nosotros nos encontramos ahorita, que por las cosas que están pasando y las cosas que estamos viviendo, que el antes, antes, entonces el antes de su venida. Entonces ahí está, ahorita hay muchas señales antes de su venida, de su parucía, y del poder glorioso, que Él va a venir con gloria, ¿no? Por su iglesia, por su pueblo. Entonces, del verso 4, que es lo que nos vamos a enfocar, del verso 4 al verso 14, en esta sección vamos a poder distinguir 6 puntos, ¿no? Y vamos a mirarlos. Número 1, la seducción. Vamos a hablar de la seducción de los falsos mesías. Número 2, las calamidades públicas, generales, sociales, que se van a venir y que estamos viviendo ya. Número 3, persecución de los discípulos, que también en muchos lugares ya se está haciendo y en cierta manera lo estamos viviendo hoy en este tipo de situación social que estamos viviendo, donde nadie en las calles, nadie predicando, la gran mayoría metidos en las casas, no hay servicios en las iglesias, cerradas las iglesias. Entonces, en cierta manera hay una presión ahí. Y después, número 4, seducción de los falsos profetas. Entonces, al principio miramos en el primer punto la seducción de los falsos mesías, muy diferente al punto número 4, porque ahora habla de seducción de los falsos profetas, que también vamos a mirar un poco ese tema. Y número 5, la predicción universal, del evangelio, que es la predicación, el mensaje, a todas las naciones. Entonces, y el punto número 6, que es el fin, ¿no? Como cierra. Vamos a mirar primeramente los dos primeros versos de Mateo 24, lo que es el verso 4 y verso 5. Y aquí empieza el primer punto, donde dice, respondiendo, Jesús le dijo, mirad, mirad, es una palabra importante, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Entonces aquí nos habla del primer punto, y es acerca de la seducción de los falsos mesías. Entonces el Señor está diciendo, en primer lugar, nos dice, o como en una advertencia, como en una manera de contemplar las cosas antes de juzgarlas, antes de determinar una decisión, antes de que nosotros
caigamos en algún error, Él dice, mira, o sea, tienes que mirar bien, tienes que darte cuenta, ¿no? Tienes que ver todos los puntos, todas las cosas. ¿Por qué? Porque va a haber el tiempo del engaño. Y es una de las cosas que estamos mirando, el engaño, la manipulación, la manera de cómo a la gente se le lleva, se le conduce a cosas, hermano, erradas. ¿Por qué? Porque alguien dijo simplemente yo soy el Cristo. Ahora, no utilizan la palabra Cristo, que utilizan la palabra el Mesías, ¿no? Yo soy tu Mesías, yo soy tu solución, yo soy tu respuesta, ¿no? Yo soy el ungido, yo soy el que tengo los sueños, yo soy el que tengo la palabra y uno tiene que darse cuenta, ¿okay?, de estas cosas porque ahí es donde surgen muchos engaños. Ahora, la palabra engaños que se utiliza es la palabra planao. Esta palabra del griego se traduce que andan vagando, es en una voz activa. Esto significa que andan errando, ¿ok? Que esto también nos da a entender de conducirse errantemente, extraviarse. Entonces, frecuentemente esta palabra en su manera activa significa engañar, entonces significa llevando al error, significa seducir, en pocas palabras, ¿no? Entonces, a lo que el Señor está diciendo en los últimos tiempos, que va a haber mucha seducción, va a haber mucho llevar a la gente al error, va a haber mucho, una vagancia, ser un vago espiritual, nada estable, nada firme, no determinado, sino simplemente a gente que anda probando en un lugar y en otro. Entonces la efectividad del engaño que nos habla aquí será, dice, porque vendrán muchos en mi nombre. Entonces la efectividad que está teniendo el engaño en la sociedad, sobre todo en el nivel cristiano o en el ámbito cristiano, dice, porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, hay mucha gente, ¿no?, de que nos paramos en el nombre de Cristo y de repente decimos nosotros somos el Mesías, el ungido, la respuesta, la solución, yo soy el predicador que necesitas, pero eso es una gran mentira, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque aunque hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que se han parado por la verdad. El Señor Jesucristo fue claro, Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, es una de las cosas que debemos de mirar, ¿no? El fruto, el caminar, las maneras, el comportamiento que ellos están teniendo, los que dicen que vienen en su nombre, ¿no? Diciendo, yo soy el Cristo. La palabra Cristo, el griego, pues simplemente es ungido, o el Mesías. Entonces hoy nos encontramos hoy en la actualidad con muchos ungidos, con muchos Mesías, ¿no? Tratando de ser la salvación a los problemas de la humanidad, ¿no? Entonces ahorita miramos que hay muchas personas que se presentan como la solución a las familias, a la juventud, ¿no? Le llegan mucho a la juventud y la entusiasman, la emocionan, congregaciones también emocionadas, congregaciones totalmente almáticas que no maduran. ¿Por qué? Porque simplemente llegó a alguien, los engañó, y simplemente porque dijeron, yo soy tu respuesta, yo soy el ungido, yo soy el que tengo la palabra, yo soy el que tengo el diseño de Dios, y pues es creíble para muchos porque vienen diciendo que vienen en su nombre, en el nombre de Dios. Entonces debemos de tener cuidado, ¿no? Por eso es que debemos de mirar los frutos de cada persona. Entonces habrá engañados, cientos, miles de engañados en toda índole religiosa, en todo el nivel religioso, sistema religioso, levantamientos sociales también, ¿no? Ahí va a haber también mucho Mesías, ¿no?, que va a tratar de salvar a la sociedad, lo político también, ¿no? Habrá también gente mesiánica, ¿no?, de que se va a levantar en siendo la respuesta en las calamidades naturales, en las traiciones, en las persecuciones, se presentan como la solución, cosas que anunciarán la venida de Cristo, simplemente, porque diciendo que ellos son los que los tienen. Entonces, la pregunta sería, o la cuestión que deberíamos de hacernos es, ¿habrá muchos Mesías?
Pues claro que sí, ¿no? Muchos seductores, ¿ok? Llevando a la gente a andar vagando, errantes y llevarlos al error. Entonces, por eso es que muchas personas, ¿ok? En vez de ser sembradas, de ser establecidas en su carácter, en su relación con Dios, en su firmeza. Muchas veces nos vamos con los espejismos, ¿no? El espejismo del Mesías, el espejismo del ungido, el espejismo del predicador, de la emoción, ¿no? Entonces, a veces ahí caemos en el error y no nos damos cuenta que de repente estamos extraviados. Andamos vagando, somos unos vagabundos espirituales tremendos, ¿no? Entonces la advertencia de Pablo, porque Pablo también advirtió, esta situación, porque esto siempre ha ocurrido de aquellos tiempos, en los tiempos de Cristo, como en los tiempos de Pablo, donde dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 13 al 15, dice, porque estos son falsos apóstoles, que la palabra apóstol importante, que deberíamos de estudiar más adelante, que dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, imagínense, obreros fraudulentos que se van a disfrazar, disfrazarán como apóstoles de Cristo. ¿Ok? Y no es maravilla, dice, no es para asombrarnos, no es para maravillarnos, no, para quedarnos con la boca abierta. Dice, ¿por qué? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces el apóstol Pablo, que está advirtiéndonos, ¿no? De que va a haber muchos que se dicen los enviados, ¿no? Que de ahí viene la palabra apóstol, ¿no? El enviado, el que lleva el mensaje. Entonces van a venir falsos mensajeros, ¿no? Diciéndose mensajeros de Cristo o apóstoles de Cristo. Dice, pero no, esto no debe de ser algo que nos maraville, ¿ok? Porque es la misma estrategia que el enemigo de nuestras almas ha utilizado siempre. Se disfraza como ángel de luz, ¿no? Se presenta como si fuera de Dios. Así que no es extraño, ¿no? De que sus ministros, ¿ok? Se disfrazan de la misma manera. Okay, la palabra que utiliza Pablo aquí para la palabra disfrazar, que se disfraza como ángel de luz, es la palabra del griego metasquematizó. Esta palabra es muy importante porque significa cambiar de aspecto o apariencia, transfigurar o disfrazar. Esto es figura que se aplica de acomodarse, ¿no? Entonces de repente nos damos cuenta que dentro de una iglesia, dentro de cuatro paredes o atrás de un púlpito, de repente nos disfrazamos, de repente tocamos temas de Dios, hablamos de Dios en el nombre de Dios y empezamos a tomar un disfraz, ¿no? Mientras fuera de la iglesia, en nuestra comunión o con nuestros semejantes, en la familia, en nuestro diario vivir, de repente nos damos cuenta de que somos otras personas, que de repente somos personas que no somos fuertes en nuestra relación con Dios. Hay veces que todavía tenemos problemas de inmoralidad, tenemos problemas de resentimientos, de odio, escuchamos música secular, no cuidamos nuestro oído, no cuidamos nuestra manera de ver, nuestros ojos no los cuidamos. Entonces nos damos cuenta que las conductas son muy diferentes fuera, ¿no? de una congregación, de un grupo de cristianos, son muy diferentes, pero cuando estamos ingresando adentro de una iglesia o cuando a veces estamos atrás de un púlpito, de repente viene un disfraz, ¿no? Y eso es lo que Pablo dice, que a lo cual nos acomodamos a la situación. Y así hay personas, ¿no? Que se acomodan a la situación, muy sagaces. Entonces, hay una leyenda judía y yo creo que Pablo tomó este ejemplo de esa leyenda judía, que dice que Satanás se había disfrazado una vez como un ángel, como uno de los ángeles que cantaban alabanzas a Dios. Y que fue entonces cuando le vio Eva, o sea, Eva lo miró y entonces fue seducida. Y esto tiene mucha
¿cómo te podría decir? Mucho sentido, mucho significado. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo de nuestras almas, pues era, ¿no? Era un querubín protector, fue creado en medio de la adoración, la alabanza, estaba ahí en el trono de Dios. Entonces fue caído, fue degradado y sabemos bien en lo que se convirtió, ¿no? La serpiente antigua, Satanás, diablo, bueno, hay um, nombres pues que marcan su degradación, okay, que él tuvo, pero en su manera de degradarse, pues él sabe la manera de funcionar, porque él estuvo ahí en el ámbito espiritual, el ámbito divino, él estuvo ahí. Entonces esta leyenda judía, okay, que en el tiempo de Pablo se oía, era que el enemigo se había disfrazado, ¿no? Como antes, como ángel, que era cantaba alabanzas a Dios, entonces que era un adorador. Entonces él se viste como ese ángel, ¿no? Y viene y engaña a Eva y la seduce. Entonces Pablo pudo estar pensando en esta historia o referirse a una de estas típicas estrategias de Satanás cuando da esta advertencia. Entonces todavía sigue siendo verdad que muchos se disfrazan, ¿ok? De ungidos, algunos conscientemente, ¿ok? Simplemente para engañar a muchos, para conseguir lo que ellos quieren, ¿ok? O sea, híjole, me he dado cuenta que por experiencia propia de muchas personas que se ven muy espirituales, ¿ok? Y de repente pues, ¿ok? Se terminan a veces yendo de los caminos de Dios o cayendo en inmoralidades, okay, o tratando de seducir, si me entiendes, a hombres como a mujeres y dentro del ámbito de iglesia. Entonces, el engaño está terrible, ¿no? Y eso es algo de señal antes de su venida que vamos a mirar. Entonces, el enemigo de nuestras almas y sus siervos, ¿no? Porque se convierten en siervos de él, puede engañarnos, ¿ok? Presentando una apariencia atractiva, ¿ok? Y moral. De repente viene la atracción, ¿no? De que se mira bien suave y bien padre, se mira muy modernismo, modernista, muy bueno, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que la situación es otra. Entonces, esto es una de las señales de su venida, ¿no? Ahora, en Mateo 24, en el verso 6 al verso 8, nos dice: y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, no solamente, entonces, una señal será a los falsos cristos, los falsos mesías, ¿no? Los falsos ungidos, que al final de cuentas son servidores del enemigo, que de nuestras almas, y se disfrazan como ángel de luz, ¿no? Entonces, sino que también una señal es las guerras, que la palabra guerra que se utiliza aquí, okay, polemos, que del griego, simplemente significa hacer bullicio, que esto le va a quitar la paz, la seguridad a mucha gente. Estamos hablando de una inestabilidad social, ser inestables económicamente en muchas naciones, y son una de las cosas que estamos pasando hoy. ¿Okay? Donde hay mucho bullicio, la gente está preocupada, el peso mexicano, la moneda mexicana se decae, pierde su valor, la alza en los precios, la pérdida económica de muchas empresas, okay, ahorita en estos tiempos comercios han cerrado, personas se están quedando sin trabajo. Entonces, son señales pues que estamos viviendo, okay, y que hay un bullicio, ¿no? De guerra, okay, de amenazas, de rumores. Entonces, dice el Señor Jesucristo cuando se refiere a esto, de los rumores de guerra, de los bullicios que se va a ver, de la inestabilidad social, okay, económica, okay, que va a haber. Él dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Okay? Entonces la palabra que él utiliza cuando miremos esta situación, la palabra troeo del griego, es simplemente hacer alboroto,
hacer tumulto, hacer clamor. Entonces el Señor está diciendo que no lo hagamos, o sea, que todo va a estar bien, para aquellos que aman a Dios, porque todas las cosas nos ayudan para bien a todos los que amamos a Dios, ¿no? A todos los que conforme a nuestro propósito somos llamados, todas las cosas que en vez de bajarnos, de hundirnos, de deprimirnos, al contrario, todo nos va levantando en nuestro estado espiritual, en nuestro ánimo, en nuestro crecimiento, en nuestro deseo de Dios. Okay. Entonces el Señor por eso dice esta palabra: mirad que no os turbéis, o sea, ten cuidado en tu estado de ánimo, ten cuidado en tus emociones, en tus decisiones, en tu sentir. Ten cuidado de no alborotarte, no perder la razón, no perder la cabeza, no te vayas, ¿no?, en el tumulto y que hagas un clamor de ahora sí, de angustia, ¿no? Y esto nos puede recordar, cuando Moisés mandó a los espías, ¿no?, a mirar la tierra prometida, ¿no? Mandó a aquellos 12 líderes. Pero ¿qué pasó en eso cuando ellos regresan a dar el reporte de la tierra prometida donde ellos iban a entrar? Pues nos damos cuenta de que solamente 2 tuvieron un espíritu diferente, lo que es Caleb y Josué. Los otros, ¿qué dijeron? Nosotros somos como langostas, ¿no? Somos como un pequeño chapulín delante de los que están habitando esas tierras. Aparte que son tierras que se traga a sus moradores. Los habitantes son gigantes, las ciudades son amuralladas. Es imposible. ¿Y qué hicieron? Hicieron un alboroto, provocaron el desánimo de la gente, provocaron el decaimiento moral, espiritual de la gente. Tanto así que cuando lo oye Caleb, Josué, dice ellos que tuvieron que parar un alto y dijeron: no, deténganse, o sea, si Dios está con nosotros, los vamos a comer como el pan, no hagan esto, ¿no? Pero muchas veces, la mayoría, que escúchalo bien, de nosotros, muchas veces pensamos que la mayoría tiene la razón. Y pensamos que la mayoría tiene la razón, y no es así, ¿no? No siempre la mayoría tiene la razón. Entonces el Señor dice: mira que no te turbes, mira que no entres en el alboroto, en el tumulto, en el escándalo, en el angustiarte, en el perder la razón, el desánimo. No, dice, ten cuidado, porque esto es necesario que pase. Esas guerrillas, esos rumores de guerras que va a haber, esos bullicios que van a llegar, que te van a quitar la estabilidad, y que te van a provocar un caos quizás muy cerca de ti y que lo vas a experimentar. Ten cuidado, mira que no te turbéis, porque es necesario que esto acontezca, ¿no? Entonces, por causa del bullicio, rumores de guerras, mucha gente hará alboroto, hará tumultos, escándalos clamorosos, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado en eso, a lo cual Jesús nos está diciendo que tengamos de cuidado en no caer. Y al final dice: pero aún no es el fin. Ahora, cuando el Señor dice: pero aún no es el fin, porque eso nos marca la magnitud del bullicio, la magnitud del rumor de guerras, de la inestabilidad que va a venir, cuando dice aún no es el fin, porque será tanto el bullicio, o sea, las guerras y los rumores de las mismas, que la gente entrará en un pánico pensando que es el fin. No, dice el Señor, no es el fin, solamente es una señal, que esta es una señal de su venida. Y después marca: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces el Señor dice: se levantará nación contra nación. La palabra nación es la palabra etnos. Etnos, de donde proceden los términos castellanos como étnico, etnología. Eso nos hace notar, en primer lugar, simplemente una multitud, una compañía de gente y también una multitud de personas de la misma naturaleza o género, una nación, en simplemente un pueblo contra pueblo, ¿no? Entonces, nos habla de que se va a levantar pueblo contra pueblo, pero que son de la misma naturaleza o género. Entonces nos habla
que el Señor de racismo, ¿no? Va a haber racismo, todos somos seres humanos, pero nos vamos a levantar, o sea, se van a levantar, ¿no? Unos contra otros, ¿no? Nos habla de racismo, nos habla de discriminación, nos habla de odio cultural, nos habla de odio social, político, religioso, ¿ok? Que dentro de un mismo país, que dentro de una misma sociedad de repente encontramos esa discriminación, ese racismo, que porque no eres igual que yo, que porque tú eres un nivel social más alto o más bajo, y que yo no tengo las mismas creencias, que yo soy de otro partido político. Entonces nos vamos a dar cuenta que eso lo estamos viviendo, ¿no? Nación contra nación, etnias contra etnias, o sea, gente de la misma naturaleza y género, nación, ¿ok? O pueblo, ¿no? Pueblo contra el mismo pueblo. Entonces, esas son las cosas que también que vamos a mirar y se van a dar, ¿no? Y habrá pestes, ¿no? Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y aunque esto no es novedoso, ¿no? Porque esto ha pasado por cientos de años, este tipo de pestes, de hambres y terremotos, que no es algo novedoso, pero las situaciones que estamos pasando, que como ahora esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, es importante que lo tenemos en cuenta como señal de la venida de Cristo, ¿no? Porque es parte de ello y cada día se ve y se presiente más dura, más cruel, más difícil. La palabra pestes que se maneja aquí, lo oímos del griego, esa palabra peste significa simplemente pestilencia o cualquier enfermedad infecciosa y mortífera. Entonces hay muchas epidemias, estamos hablando como el cáncer, estamos hablando como la diabetes, estamos hablando cosas de infecciones, el SIDA y otras más, ¿no? Que son infecciosas y mortíferas, ¿no? Que han surgido en la sociedad, que han surgido a lo largo de los tiempos. Entonces es la palabra que se utiliza y que va a haber mucho, ¿no? Y ahorita está una situación crítica, por eso viene el caso que la tomemos en cuenta. Y la palabra hambre que se utiliza aquí es muy importante porque también la hambruna siempre ha habido, pero se utiliza la palabra limos del griego que significa hambre, pero en dos sentidos se maneja esta palabra. Primero, el de un hambre física, ¿no? La gente va a tener un hambre física, ¿ok? Pero hay mucho tipo de hambres. Hay hambre del dinero, ¿ok? Hay hambre de la comodidad, hay hambre de la inmoralidad, hay hambre del pecado, hay hambre de satisfacer, ¿no? Los gustos, los deseos, ¿ok? El amor por el dinero, como dice Santiago, ¿no? Es la raíz de todos los males. Entonces, hay un tipo de hambre, ¿no? Hambre de tener un buen carro, de tener una buena casa, el hambre, ¿no? Físicamente habla de esto, pero también nos habla del hambre de la carencia de alimentos que provoca hambre en sí. Entonces nos damos cuenta que la carestía de las cosas, la pérdida de empleos, que cerrado de negocios, fuentes de trabajo que ya no va a haber. Entonces también nos lleva a la carencia que va a mirarse en los hogares, ¿ok? La carencia